Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for begin with today's class. At first, we are going to read the versicle. Bienvenidos. Gracias a todos por conectarse a su clase de idioma inglés nivel básico, ¿verdad? Vamos a iniciar pues la clase del día de ahora. Como estamos en la semana de inducción, ¿verdad? Les estaba explicando que cada vez que iniciamos clases en el área de idioma inglés, leemos un versículo de la semana. De este versículo aprendemos lo que sería un valor, un value for Christian. Es un valor cristiano, ¿verdad? Que tiene el propósito de que, en primer lugar, fundamentar principios, pues, axiológicos, ¿verdad? Basados en la Biblia. Y en segunda instancia, poder aprender vocabulario en inglés partiendo del libro de libros por excelencia, ¿verdad? Que es la Biblia. En este caso, vamos a hablar esta semana de una de las bienaventuranzas que nos dice en español, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. La New International Version, que es la nueva versión internacional en inglés, en el libro de Matthew 5:8, nos dice, Blessed are the pure in heart, for they will see God. Bueno, en las dos sesiones previas hemos hablado, ¿verdad?, respecto de qué son las bienaventuranzas. Decíamos que son una especie de paradoja, ¿verdad?, en donde se muestran dos cosas o elementos contradictorios. Jesus, the Lord, las usó, ¿verdad?, como la introducción del Sermón on the Mount, o del Sermon on the Mount. Y en cada una de ellas, que en total son 8, esa es la número 6, es la number 6, se da, digamos, por sentado una característica, ¿verdad?, que debe de tener toda aquella persona creyente en Dios. En este caso, pure in heart, pues la podríamos traducir literalmente como puros de corazón, alguien puro de corazón. Sin embargo, notaremos que el vocablo en español, por lo menos en la versión que estamos viendo, es limpio de corazón. No obstante, de acuerdo a los diccionarios de definiciones, un sinónimo de pure es clean, y clean pues se asemeja a limpio. En la última clase estuvimos viendo en esta página web que se llama Bible Hub, que la vamos a estar usando mucho, referencias a traducciones, ¿verdad?, del mismo versículo a diferentes versiones de la Biblia en inglés. Nos habíamos quedado hablando del Amplified Bible, que nos dice, pues, o nos da una explicación detrás de cada palabra. Y decíamos que pure in heart significa integrity, moral courage, and godly character. En español decíamos, bueno, esta Biblia nos está diciendo que alguien puro de corazón es alguien con integridad, con una buena moral y que además tiene un carácter a la medida de Dios o al estándar de Dios. El día de hoy vamos a ver otras traducciones. Por ejemplo, la Christian Standard, casi todas siguen la misma idea. Comienzan con blessed, que lo podemos traducir como benditos. Are the pure in heart. Benditos todos son los puros de corazón. For they will see God, porque ellos verán a Dios. Holman Christian Standard Bible le da vuelta. Pure es un adjetivo y comienza diciendo el adjetivo. The pure in heart are blessed. Los puros de corazón son bendecidos, for they will see God, porque ellos verán a Dios. La American Standard lleva casi la misma idea. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hay un cambio en el vocablo de will. En vez de usar will, se usa shall. En el inglés, tanto will como shall son los auxiliares para formar el futuro. Shall se suele utilizar en situaciones más formales, ¿verdad? Entonces, las traducciones que usan shall lo hacen como con más formalidad para que la traducción vea más formal. Luego en la Aramaic Bible encontramos Blessed are those who are pure in their hearts. Hay un ligero cambio en la frase. Esta la podríamos traducir muy literalmente diciendo dichosos, benditos, felices, porque eso puede significar el texto original. En español nos han vendido la idea bienaventurados, pero el texto original lo que dice es macarios, que significa
alguien sumamente feliz o muy feliz. Y ese dice, benditos son aquellos que son puros en sus corazones, for they shall see God, porque ellos verán a Dios. La Contemporary English Version va casi igual y me quiero hacer, o mejor dicho, vamos a terminar con esta que es la Dewey. Dewey Reading Bible. Esta Dewey Reading Bible dice, blessed are the clean of heart, for they shall see God. Ahí se cambia el término pure, que es quizás el que se usa más en el inglés, por clean. Y decíamos, bueno, pure, puro, pero clean es limpio. Esta traducción se asemejaría más a la que vemos de limpio de corazón. Bueno, vamos a dejar entonces esto hasta acá y vamos a ir el día de ahora a continuar con nuestra inducción al diplomado en idioma inglés. En los días pasados hemos compartido la parte introductoria, luego hemos hablado respecto de lo que son las, eh, digamos, la parte de las reglas, la parte de la dinámica que vamos a llevar de evaluaciones, cómo está constituido el diplomado. En la última clase veíamos también lo que eran las 4 skills in English, hablábamos de las 4 habilidades que debemos desarrollar para dominar el inglés y que aparte de eso debemos tomar en cuenta que hay 4 skills de communication, que hay 4 habilidades comunicativas que se relacionan con el idioma inglés. Si algunos, porque se han ido agregando, entiendo, en la semana otros compañeros, si algunos no han podido estar con nosotros en clase, por favor traten de visitar el canal de la escuela en YouTube. Ahí pueden ver o replicar, digamos, mejor dicho, las clases, ya sea que quieran repasar o que las hayan perdido. Traten de suscribirse para estar recibiendo las notificaciones, ¿verdad? Cuando subamos nuevos videos. Bueno, vamos a ir ya al punto de esta clase, que es hablar acerca de la methodology. Y tenemos por aquí algo que dice One Method. Vamos a ir acá a este apartado. One Method. Bueno, nos preguntamos, ¿en serio un método? ¿Por qué decimos One Method like a question? Bueno, hoy en día se ha vuelto, creo que un truco de marketing de muchas academias, de muchas escuelas, no solo del país, sino de fuera de las fronteras de El Salvador, en decir que han desarrollado un método efectivo y que tienen una metodología única y comienzan a usar eso. Como les hablaba en la primera clase, ¿verdad? Yo, pues, aparte de mi formación a nivel de ingeniería, eh, tengo una maestría en docencia universitaria. Y cuando escucho a estos mercaderes de estas academias, ¿verdad? Digo yo, bueno, estos tipos o están mintiendo o la verdad es que son unos Albert Einstein, ¿verdad? Y superan a Nikola Tesla y no sé a cuántos inventores más. Porque por lo menos lo que hemos estudiado de docencia a nivel universitario, pasamos cuando menos un año estudiando metodologías y técnicas didácticas. Y si no me recuerdo mal, entre metodologías generales hay más de 23 y técnicas didácticas hay más de 70 técnicas didácticas que se pueden aplicar en ambientes educativos que fueron desarrolladas por una serie de estudiosos, de pedagogos, de psicólogos, de doctores en psicología, investigadores, que dejaron pues sus teorías plasmadas mucho tiempo atrás y que en la actualidad se siguen estudiando y que dieron con estos métodos, o sea, son los inventores de estos métodos. Dedicaron su vida entera, gente que dedicó su vida entera a desarrollar una metodología basada en estudios. Y cuando escucho a estos, pues yo no, yo tengo mis serias dudas si serán muy charlatanes o si serán muy genios. Vea, porque se me hace poco creíble que para estudiar podamos usar un solo método, que para estudiar o aprender un idioma haya una metodología nueva que solo yo la he desarrollado y que es única.
¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque no todos aprendemos igual. De acuerdo a las teorías de aprendizaje, todos aprendemos de manera diferente. Por eso hay tantas teorías y tantos métodos y técnicas que se pueden utilizar, porque no todos aprendemos igual. Yo como docente cometería un graso error en pensar que el mismo método me va a servir para que todos los estudiantes en un salón de clases aprendan. Es más, sería muy necio de mi parte y un poco incauto pensar que la forma en la que doy una clase en un ciclo va a ser igual en la que la voy a dar el siguiente ciclo. Claro, los temas podrán ser los mismos, los contenidos podrán ser los mismos, pero los estudiantes no son los mismos. Cada estudiante tiene necesidades diferentes, tiene formas diferentes de aprender. Cuando menos, quizás no es el tema ahorita de adentrarnos en eso, pero de manera elemental se dice que existen 4 estilos de aprendizaje. Es decir, yo puedo ver un grupo de estudiantes y a partir de una serie de test, yo puedo determinar cuál es el estilo de estudiante que tengo. ¿Cuáles son esos? Bueno, de manera general están los estudiantes teóricos, los theory, a los que les gusta que se les explique todo con una base teórica. Luego están los reflexive students, es decir, los estudiantes reflexivos. Se parecen un poco a los teóricos, pero son estudiantes que les gusta más meditar en lo que se les da y a partir de ahí crear una reflexión y cuestionar y aprender a partir no solo de la teoría, sino de decir, bueno, ¿y por qué sucede esto? Yo quiero entender por qué pasa esto. Luego están los estudiantes del otro lado, que son los pragmáticos, que son totalmente contrarios a los teóricos. A los pragmáticos son aquellos que les gusta la práctica y que estar hablando mucho o estar viendo muchas fórmulas, mucha teoría, no les gusta para nada. Y dicen, no, es que yo soy más práctico, a mí me gusta la práctica, yo soy más de aprender haciendo. Pues ahí está alguien de tipo pragmático. Y existe un cuarto tipo que es el estudiante activista, que se parece un poco al pragmático, que le gustan las cosas prácticas, pero que es un estudiante que le gusta involucrarse. Se involucra tanto en las clases que es el típico estudiante que le anda ayudando a otros a aprender. Si usted ha tenido alguna vez un compañero de clases que se le acercaba a usted, no, te voy a explicar, te voy a decir cómo es, y así a las veces de un instructor o de un profesor, pues él es el típico estudiante activista. Bueno, entonces yo en primer lugar tendría que conocer los estudiantes que tengo para saber escoger los métodos que voy a aplicar. Cortar a todos con la misma tijera es un grave error en materia educativa. Y por eso es que se dan muchos fallos y por eso es que les digo, mire, eso de que con un método vas a aprender es un método único que no falla, a mí me deja muchas y muchas serias dudas. Entonces, no podemos partir de que yo voy a crear un método cuando ya hay metodologías comprobadas científicamente que sí dan efectividad. Entre ellas tenemos este listado que se aplican al inglés. Algunas se pueden aplicar a otras áreas, pero estas son más que todo para el aprendizaje del idioma. Vamos a ir en la clase de hoy y la de mañana detallando el uso de algunas de estas. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué queremos esto? Yo les decía, miren, esta semana no se me vayan a inquietar, no se me vayan a impacientar. Vamos esta semana a la inducción tiene el propósito de que ustedes sepan what is the way, cuál es el camino. Y así como el Mandalorian, después pueden decir, hey, this is the way, hey, este es el camino que había que seguir. Entonces, vamos a ir detallando cuáles son estas metodologías. Vamos a dar una breve explicación para que cuando las estemos aplicando, usted recuerde más o menos cuál es el propósito de utilizarlas. Bien, el primero ya lo estuvimos hablando en clases anteriores, es el Natural Language Learning. Natural Language Learning. Traducido es el aprendizaje del idioma natural. El aprendizaje natural del idioma. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se le dice natural?
¿Por qué es nature ahí? ¿Por qué está la palabra de la naturaleza? Bueno, es porque usted y yo somos seres humanos y como seres humanos pertenecemos al mundo animal. Y el mundo animal en el que vivimos se rige por el uso de nuestros sentidos. Es decir, nosotros conocemos nuestros five senses, nuestros 5 sentidos. Esos 5 sentidos nos permiten aprender unidos al thinking. Que le voy a cobrar descorcho, que no sé qué. Claro, hay una Está bueno situación cobrar, que debemos cobrarlo, no hay evaluar. pedo. Sí que te voy a cobrar, Porfa, cobrarlo. A vamos mí a no me apagar los interesa. micrófonos, por favor. Y yo le dije Recuerde, al después, ingresar frente a siempre ella. le solicito apagar el micrófono al nomás ingresar para que no interrumpamos la clase. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, decíamos, nosotros aprendemos a través de nuestros sentidos. Claro, el que más se nos estimula es la vista, pero también aprendemos por lo que oímos y luego aprendemos por querer repetir. Entonces, el Natural Language Learner tiene que ver con la repetition, tiene que ver con la repetición. El aprendizaje del español, que lo adquirimos cuando estábamos pequeños, lo aprendimos ya por este sistema. Consiste en que hay una persona que ya habla, que ya domina el idioma, que ya domina una lengua y que él nos hace repetir, nos hace imitar. Entonces, para imitar, nosotros tenemos que estar pendiente de ver a la persona, de ver cómo mueve los labios, de ver cómo gesticula las palabras, pero también debemos estar pendiente de escuchar qué dice. Nuestros oídos se van acostumbrando al registro de sonidos y cuando vamos registrando esos sonidos los vamos asociando. Cuando estamos pequeños y que comenzamos a balbucear y a querer decir papá, pero decimos a tatá, a mamá, esas cosas son parte del proceso del aprendizaje natural de un idioma. En el inglés, eso se aplica también. Cuando un niño que ha nacido en los United States está pequeño y comienza a adquirir el lenguaje, no lo hace en una escuela, lo hace en casa, lo hace repitiendo lo que ve hacer a los demás. Entonces, en estas clases vamos a tratar de repetir. Claro, usted ya no es un niño, usted es un adulto. Y como tal, pues va a ser mucho más fácil que me comprenda ciertas cosas. Yo voy a pedirle que repita algunas situaciones para que haga correctamente la pronunciación. Les decía anteriormente, miren, por ejemplo, si yo les digo, vamos a aprender hoy el sonido de las vocales y la vocal A, por ejemplo, tiene 2 sonidos en el inglés. Uno es A, A, yo le voy a decir, hey, please follow me, sígame. A, A. Y luego vamos a aprender el otro sonido de la vocal A del inglés, que es I, I, I. Cuando estemos haciendo esos ejercicios donde usted va a ir repitiendo lo que escucha, pero fijándose en cómo se mueve toda la boca, porque recuérdense que para gesticular intervienen en la mouth, intervienen los lips, los labios, interviene la tongue, la lengua, interviene lo que vendría siendo el palato alveolar, que eso es nuestro paladar, interviene también incluso lo que vendría siendo nuestras vocal cords, nuestras cuerdas bucales. Hasta los teeth, es decir, los dientes, intervienen al momento de gesticular. Por otro lado, también la respiración, porque hay sonidos que se les llama unvoiced y sonidos voiced. Es decir, usted se va a ir fijando incluso hasta donde yo aspiro y cómo expiro para poder gesticular. Todo eso se llama Natural Language Learning. Es decir, vamos a aprender repitiendo. Por eso les decía, bueno, ahorita tenemos las cámaras apagaditas. No problem, no worries about that. Pero va a haber momentos en los que yo los voy a poner a hacer unos ejercicios en clase donde yo necesito verlos, porque quiero ver cómo están moviendo la boca. Si usted pone mal la boca, yo tengo que decirle qué es lo que tiene que cambiar. Si usted no saca un sonido, yo tengo que ver cómo usted se mueve a nivel de su boca, de dónde está sacando, cómo está respirando y cómo está exhalando el aire. Porque sí, en algo tan sencillo podemos fallar, en algo tan sencillo como
si no lo hacemos de la manera correcta, si la lengua no está en el lugar donde tiene que estar, si nuestra boca no está abierta al nivel que debe de estar, va a ser imposible que usted gesticule ciertos sonidos del inglés. ¿Cómo se hace esto? A través del Natural Language Learning. Usted tiene que oír, sí, pero no basta con oír, tiene que ver. Confucio, ¿verdad? El gran filósofo chino tenía una de sus máximas que decía, lo oí y lo olvidé. Luego dice Confucio, lo vi y lo entendí. Y después dice Confucio, lo hice y lo aprendí. Eso se aplica precisamente con el Natural Language Learning. Usted va a escuchar, usted va a ver y después tiene que hacerlo para poder aprender a hablar bien el inglés. Bueno, ese es uno de los métodos que vamos a utilizar, el Natural Language Learning. Luego vamos a ir con un segundo, que es el Grammar Translation. Grammar Translation. Este método se utiliza, o mejor dicho, solo lo puede utilizar una persona que sea bilingual. Solo lo puede usar un profesor bilingüe. Grammar Translation significa, yo hablo español, pero I can speak English too. También puedo hablar inglés. You only speak Spanish. Usted solo habla español. Entonces, para entender mejor el inglés, tengo que hablar yo un poquito en español. Eso es el Grammar Translation. Consiste en que la explicación de la clase, la gramática o ciertas cosas que si yo solo me pongo full English, usted se va a quedar, no entendí ni una pizca, teacher. Voy a explicarlas en español. Hay muchos lugares que les gusta vender la idea de que usted va a aprender mejor porque va a tener un profesor nativo hablante. Y muchas personas se tragan el cuento de que con un nativo hablante se aprende mejor porque pues desde pequeño comenzó a hablar el inglés. Y lo cierto es que lo único que tiene asegurado con un nativo hablante es que el profesor va a hablar bien el inglés, pero que se lo pueda enseñar, pues hay muchas dudas, sobre todo si no habla español. Es decir, hay profesores que son muy fluidos su inglés, es su idioma nativo, pues claro, es obvio, pero eso no significa que le va a enseñar a usted. Pongámoslo en otra cara de la moneda. Usted ya habla español, usted podría darle clases de español a cualquier persona que quiera hablar español. Pero si usted no sabe el idioma que esa persona habla, ¿cómo se va a entender, cómo se va a dar a entender en algunos temas difíciles? Va a ser imposible. Lo mismo sucede con los profesores nativos. Si solo saben hablar inglés, no van a funcionar. Necesitamos que sean bilingües, que sean bilingües. Si no conocen español, que es lo que usted habla acá, va a ser muy difícil entenderles el full English. Bueno, entonces, de Grammar Translation van a haber clases en las cuales, sobre todo en este nivel básico, vamos a hablar bastante español y vamos a explicar las cosas del inglés. Cuando estén en el intermediate, van a ver que se va a reducir. En estas clases vamos a andar, pónganle ustedes en márgenes de un 60-40, ¿verdad? En las iniciales. Luego vamos a un 50-50, luego un 60-40 y ya cuando estén llegando al intermediate, ahí ya van a ver que se cambia, ¿verdad? Y ya estamos hablando de un 30% español, el 70% inglés, 20% español, el 80% inglés. Y en el Advanced que se va full English, ¿verdad? Todo es en inglés. Bueno, allí ya hablamos de dos de ellos. Y ahora voy al audiolingual. El audiolingual tenemos que extendernos un poco. El audiolingual también se le conoce como el método fonético. Es el método fonético. Hemos visto, ¿verdad? Nosotros acá como docentes de la escuela, en las reuniones hemos tenido a bien cambiar el sistema de estudios tradicionales por lo que se ha considerado como la principal dificultad que tenemos los latinoamericanos para aprender a hablar el inglés. ¿Y cuál es eso? Se estará preguntando usted, ¿cuál es la principal dificultad? Bueno, la principal dificultad es esto. El idioma inglés es rico en sonidos y muy pobre
en palabras. ¿Qué significa? Que en el inglés hay muchos sonidos y hay pocas palabras. El español es al revés. El español es un idioma muy rico en palabras, es decir, que hay un montón de terminología en español, un montón de palabras, pero hay pocos sonidos. Esa es una de las primeras premisas. La segunda es que el español es un idioma fonéticamente directo. El inglés no. El inglés no es fonéticamente directo. Ahora, hay que explicar qué son esos conceptos. En primer lugar, la fonética viene de fonos, viene de sonidos y de cómo se emiten los sonidos. Es la ciencia que se encarga de estudiar cómo los sonidos se gesticulan. Y en segunda instancia, tenemos la fonología, que es la ciencia que se encarga de lo que vendría siendo la correcta pronunciación. Entonces tenemos los sonidos y su correcta pronunciación por un lado. Ahora, el problema que tenemos es que la mayoría tratamos de decir las cosas del inglés usando los sonidos del español. Y ahí es donde fallamos muchas veces, porque como los únicos sonidos que conocemos son los del español, queremos metérselos al inglés. Y así de manera elemental, nosotros conocemos 5 vowels, conocemos 5 vocales. Las 5 vocales son las mismas en el inglés y en el español. En el español solo son A, E, I, O, U, y ahí murió. En el inglés son las mismas 5, pero normalmente se llaman, en el alfabeto tradicional, se llaman A, E, I, O, U. Son los 5 nombres. Y quizás los conocemos, los hemos escuchado cuando hemos estudiado el alfabeto. Lo que casi no se nos dice es que aparte de esos 5 sonidos, tienen otros 5 sonidos más, que se conocen como los sonidos long y short, respectivamente. Los sonidos largos son esos que tradicionalmente se nos han enseñado. A, E, I, O, U. Pero dentro de esos existen sonidos cortos. Y cada una de estas tiene un sonido corto, por lo menos las primeras 3. Y la O y la U tienen hasta 2 sonidos cortos. Entonces, estamos hablando que pasamos de 5, en el español, de 5 vocales con 5 sonidos al inglés. Pónganle ustedes más o menos con 12 o 13 vocales iniciales, sin contar los diptongos. Si ya se agregan los diptongos, pues nos encontramos que en el inglés existen 20 sonidos de vocales diferentes y que cuando los vemos en ciertas palabras, en algunas suenan de una manera y en otras suenan de otra. Entonces, para el audiolingual o para aplicar este método, vamos a estudiar algo que se conoce como el IPA. IPA, que es el International Phonetic Alphabet o el alfabeto fonético internacional. Y curiosamente, yo no sé cuál es el problema que se tiene, porque cuando he tenido la oportunidad de trabajar en universidades privadas, ¿verdad? También ejerciendo la docencia y también en la parte de desarrollo curricular, en la parte investigativa, por lo menos en el área de idiomas, yo siempre he hecho la observación, miren, ¿qué problema hay? ¿Por qué razón? Y miren, son los currículum de los licenciados en idioma inglés o los currículum de los que van a dar las clases en idioma inglés. Si vemos los pensum de la Gavidia, de la evangélica, de la modular abierta, de la tecnológica, prácticamente todos hacen lo mismo. Y es que solo le dan un ciclo de fonología y fonética a los estudiantes. Y para variar, se los dan de una manera aburrida, de una manera que no despierte interés. Cuando en la fonología y la fonética está mucho del secreto de la pronunciación correcta del idioma. Se encuentran todas las reglas de ortografía que aplican al inglés. Bien, para muestra un botón. Eso lo podemos hacer y por eso es importante la plataforma de dictionary.com. Y lo voy a hacer con palabras que ustedes conocen muy bien. Vamos a buscar acá palabras no complicadas. What about apple? Todos conocemos la palabra apple. Bien, es para llamar a una manzana.
En dictionary.com encontramos aquí, esto primero que ven aquí es un sistema de pronunciación fonética que se llama Phonetic Respelling. Es alterno al IPA. Nosotros vamos a estudiar el IPA y lo vamos a estudiar aquí en básico. En inglés básico vamos a estudiar los sonidos de las vocales para pronunciar bien el inglés. Si yo le doy un clic acá sobre Show IPA, entonces cambia a esto. Lo que cuesta un poquito acá es que se miran unos símbolos extraños, pero cuando uno los estudia y los sabe reconocer, ya no se vuelven extraños. Voy a aumentarlo un poco para que se vea mejor. Lo que nos está diciendo acá este diccionario es que la palabra Apple tiene dos sílabas. La primera sílaba se compone de esta vocal A y estas dos letras P. Son estas que se encuentran acá. Y la LE es la siguiente sílaba. Nótese que desde ya las E al final no van a sonar nunca en el inglés, pero sí cumplen alguna función. Entonces, esta A, nótese que tiene este sonido que parece como una mariposa. Es la mezcla entre una A y una E. Se llama el sonido corto para la A. Short A es el nombre que recibe y es I, como decir A y después E, pero en una sola, I. Entonces, lo correcto para pronunciar esto es Apple, Apple. Si yo uso solo la A del español, digo Apple, Apple, A. Y solo decimos esa A, pero hay un sonido que no hacemos cuando vamos al inglés y es este E. Apple, Apple. It's an apple, Apple. Y esta LE tiene una curiosidad y es que se convierte en un schwa, que vamos a estudiar más adelante qué es eso del schwa, es un sonido vocal. Entonces esto suena Vean, mis labios casi no se abren. Apple, Apple. Ahora veamos otra palabra que es bastante conocida. De hecho, es un mes que ya viene. Y comienza siempre con A. Miren, comienza con A. Y vamos a darle acá. Que nos muestre Show IPA. Miren, en este caso, la A, esta es una sílaba. De hecho, es la sílaba tónica y tiene el sonido largo. A. Esto se lee A. Y todo esto es la siguiente sílaba. Pero nótese que esta I no se pronuncia como pril. O sea, no podemos decir April. No, eso está mal. Está usando sonidos del español en el inglés. Esta de acá suena con el schwa. El schwa es un sonido muy importante y lo vamos a estudiar bien a fondo. El schwa suena es una vibración aquí. La lengua no se mueve. Usted solo vibra esto como que va para afuera, como que se está quejando. Yo le sé decir a este sonido, es el sonido de un enfermo en una cama de hospital como que se está muriendo y él quiere decir algo pero no puede, no tiene fuerzas. April, April, April. No es April, mucho menos April. No, es April, April. ¿Qué es eso que acabamos de estar haciendo? Es fonología, es fonética, es audiolingual method, es método audiolingüístico. Debemos de entender por qué en el inglés se suelen dar ciertos sonidos, hay ciertos patrones que se repiten y que por lo general no se nos enseña en la mayoría de cursos o no se nos enseña en la mayoría de clases. Y ahí es donde todos fallamos, porque lo que intentamos hacer es repetir lo que el profesor dice, pero nosotros queremos repetir los sonidos que escuchamos parecidos del inglés en español y metérselos al inglés. Y es donde fallamos magistralmente. Entonces, debemos de comprender qué es eso del Audiolingual System o el sistema audiolingüístico que tiene que ver con el IPA. Déjenme ver nada más cuánto nos queda de tiempo. Ok, ya nos queda poco tiempo. Bueno, para cerrar, si usted quiere investigar más qué es el IPA o quiere informarse más, le invito a ir aquí a Google, ¿verdad? Y ponga aquí IPA, así. Aquí, IPA. Acá en la búsqueda y aquí va a encontrar qué es el IPA. Así, simplemente IPA.
Y aquí le va a aparecer International Phonetic Alphabet. Y acá, pues, en Wikipedia puede hallarlo en inglés o en español, como usted lo quiera leer, pero esto es en sí un sistema internacional que lo inventaron entre franceses, entre británicos, que tenía el propósito de unificar idiomas en todo el mundo. Y hay una tabla con la cual se manejan los diferentes símbolos para las consonantes, para las vocales, los sonidos que se van a gesticular. Les decía, en inglés básico, nos vamos a concentrar en esta área que está acá, que son las vocales, esta de acá. Vamos a aprender a gesticular todas esas vocales y los momentos en los que se deben de utilizar. Bueno, ya se me terminó el tiempo. That's gonna be all for today. Thank you for coming, everybody. I wait you for tomorrow class. Please take care and may God bless you. Goodbye. See you tomorrow. Nos vemos el día de mañana. Thank you. Good night. Have a good one. Take care. Good night. Have a good one. Thank you.